Continuamos en CAE la noche. Como dijimos en la parte introductoria, este proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2024 comienza a mostrar algunos elementos que es necesario traerlo al debate público. Uno de ellos es el tema de los ingresos tributarios, porque es muy difícil aumentar la recaudación con tantas leyes de exenciones tributarias amparadas, o mejor dicho, son sectoriales dichas leyes. Entonces es difícil mejorar la recaudación porque hay muchos subterfugios amparados en leyes y que de alguna manera hacen difícil mejorar la gestión tanto de la Dirección General de Impuestos Internos como de la Dirección General de Aduanas. Entonces, cuando digo esto, hablo que obviamente mientras eso suceda, el Estado no va a poder alcanzar una recaudación mayor al 15.4% del Producto Interno Bruto, como actualmente se espera recaudar, que no necesariamente eso quiere decir que lo pueda cumplir, porque es una meta indicativa. Eso hace que como los recursos vía ingresos tributarios no son suficientes, el Estado para cumplir con todas sus obligaciones tenga que endeudarse. Y, lógicamente, de cara al futuro, si queremos reducir la deuda pública de manera importante, no solo como porcentaje del Producto Interno Bruto, sino también ir haciendo un desmonte gradual y darle mayores grados de libertad a la gestión pública, de poder ampliar sobre todo la infraestructura, la inversión pública, se requiere pensar de una estructura tributaria, no que aumente las figuras impositivas conocidas como el ITEVIS, el impuesto sobre la renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto selectivo al consumo y demás, sino de ver cómo reducen una parte, lo que se puedan reducir, y al mismo tiempo busca la manera de eliminar o reducir a su mínima expresión estas exenciones tributarias amparadas en leyes, porque obviamente eso aumenta lo que se llama en finanzas públicas la elusión, es decir, la capacidad de reducir la tasa de impuesto efectiva vía las leyes que así le permiten al contribuyente. Hablo de un contribuyente más especializado, no el contribuyente, digamos, que es un ciudadano común y corriente. Hablo fundamentalmente de los grandes contribuyentes, que son los que explican en mayor medida la recaudación. Pero vamos a ver por el lado de los ingresos qué nos trae este proyecto de presupuesto general del Estado para el próximo año e ir comentando, porque ya está disponible en la página web de Hacienda, así como en la página web de la Cámara de Diputados, este proyecto de ley de presupuesto general del Estado, una pieza fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro país. Vamos a ver, señor director, aquí tenemos la composición del presupuesto de ingresos del gobierno central por la clasificación económica. Tenemos que los ingresos corrientes son 1.127 billones de pesos, y como digo billones, fíjense que después del 1 hay 12 cifras a la derecha. Ese es 1 billón de pesos en español. Y los ingresos de capital son, aquí está, 12.830.122.961. Eso es lo que completa, digamos, toda lo que es la composición de los ingresos del gobierno central por clasificación económica. Los corrientes y los de capital, que vienen por usualmente la Tesorería Nacional y no por la Dirección General de Aduanas ni por la DGI, que es o que son los ingresos corrientes. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ir ampliando todo este tema que está disponible en el proyecto de ley general de presupuesto para el año 2024. Aquí tenemos la composición de los ingresos por fondos del gobierno central. Aquí está el Fondo General con 1.033 billones y con los fondos con destinos específicos por 104.981.756.767 y las donaciones
por 1.748.786.619. Ahí están cómo se componen los ingresos del gobierno central. Aquí están todos los fondos y lógicamente es importante establecerlo con la claridad que se ha establecido en este proyecto de ley de presupuesto general del Estado. Vamos a seguir, señor director, concentrados en el tema de los ingresos, ¿no? Vamos a seguir con la próxima. Aquí vamos a ver la distribución de los ingresos corrientes, y vamos a ver que el 93.4% de ellos es vía impuestos, ¿no? Los demás tienen que ver con la venta de bienes y servicios, las rentas de propiedad, otros ingresos corrientes, las transferencias y donaciones corrientes y las contribuciones a la seguridad social. Ahí está, pero fíjense qué importante este pastel, qué explicativo. Casi o poco más del 93% de los ingresos corrientes del gobierno vienen vía impuestos. Entonces, cuando usted tiene tantas exenciones tributarias amparadas en leyes, ¿qué pasa? Que la carga de ese pastel es mayormente en impuestos. Entonces, si usted le quita fuerza al 93% de los ingresos corrientes del gobierno central, va de alguna manera o de manera indirecta a hacer que el Estado tenga que incurrir en endeudamiento público, tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional, para poder completar todos los recursos del gasto, tanto el gasto corriente como del gasto de capital, porque los ingresos son menores a los gastos y cuando usted gasta más de lo que puede ingresar, ¿qué tiene que hacer? Incurrir en financiamiento. Y un poco eso es lo que ha estado incurriendo el Estado Dominicano durante más de una década seguida, desde el año 2007 en adelante. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí, los ingresos proyectados por oficinas recaudadoras. Tenemos aquí a la Tesorería Nacional con 66.103.187.434 pesos. La Colecturía de Aduanas o la Dirección General de Aduanas con 253.865.931.363. Y en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, 820.711.533.639. Ahí está la composición. Fíjense que la mayor composición viene por la Dirección General de Impuestos Internos, seguido por la Colecturía de Aduanas o la Dirección General de Aduanas, y la tercera, no menos importante, pero también importante, la Tesorería Nacional. Pero vamos a ver, señor director, ¿qué pasa con las exenciones tributarias, lo que llamamos el gasto tributario? Miren aquí, y quiero detenerme un poco con eso. Lo que se proyecta para el próximo año de gasto tributario es que el Estado, el erario, va a dejar de percibir 340.890.9 millones de pesos por leyes que amparan esas exenciones tributarias. Eso se llama en finanzas públicas gasto tributario. Fíjense que más de la mitad, 180.873.99 millones, son de exenciones vinculadas al ITEVIS, un 2.44% del Producto Interno Bruto, seguido por el impuesto al patrimonio, que se dejan de percibir 56.036.9 millones de pesos, 0.76% del PIB y un 16.44% del total. El impuesto sobre la renta, unos 50.027.62 millones de pesos, equivalentes al 0.68% del Producto Interno Bruto y el 14.68% del total de las exenciones. Fíjense que esto es importante,
Porque cuando uno ve el impuesto selectivo al consumo de hidrocarburos de unos 24.179.14 millones, que lo explican fundamentalmente los impuestos que no se le cobran a las empresas generadoras de electricidad que importan directamente el combustible y que no tributan el impuesto selectivo al consumo de hidrocarburos, y también algunos elementos ya, aunque se asumen como pérdidas, pero que están vinculados a el subsidio a los combustibles, también podrían estar ahí. Pero fíjense que eso es menor que el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio. Entonces, obviamente, habla de un tema que es que esas exenciones tributarias amparadas en leyes sectoriales están haciendo de nuestra estructura tributaria un elemento menos progresivo de lo que debiera ser. Vamos al piso, señor director. Cuando hablamos de progresividad de un impuesto o de una estructura tributaria, lo que se quiere decir es que paga más quien más consume, o paga más quien más patrimonio o más riqueza tiene. Esas leyes de exenciones tributarias hacen menos progresivo nuestro sistema impositivo, porque hace que sectores que tienen una actividad económica lucrativa paguen un impuesto menor que el de otros sectores, o mejor dicho, una tasa de impuesto efectiva menor a la de otros sectores. E incluso aquí hay sectores que gracias a esas exenciones pagan menos que el impuesto sobre la renta a las personas, porque el impuesto sobre la renta a las personas hace algunos años que no se ajusta por inflación. Y entonces personas de ingresos relativamente bajos o medios pagan un mayor porcentaje de impuestos sobre la renta que lo que pagan algunos sectores de la economía que tienen exenciones tributarias amparadas en leyes sectoriales. Por eso digo, es importante que de cara al futuro, cuando hablemos de modificar nuestra estructura tributaria para mejorar los ingresos y limitar o reducir la obligación que tiene el Estado de incurrir en deuda para poder tener los recursos para asumir todo el gasto corriente y el gasto de capital que requiere el Estado para poder funcionar, pues vea la manera de reducir a su mínima expresión estas exenciones fiscales o tributarias. Me gusta llamar exenciones tributarias fundamentalmente, porque, repito, están haciendo menos progresivo nuestro sistema tributario. Hay que comenzar a ver qué se va a hacer. Sé que la Dirección General de Impuestos Internos está haciendo algunas modificaciones de manera administrativa. Ha sido aprobado algunos elementos que van a mejorar todo el tema de la gestión tributaria, que ha mejorado porque ese gasto tributario es menor que el que pasaba en ejercicios fiscales anteriores. Pero no basta con lo que se ha reducido, aunque hay que felicitar por la mejora en la gestión, tanto a la Dirección General de Impuestos Internos como a la Dirección General de Aduanas, pero todavía queda un trecho importante que se debe recorrer y que se dificulta la recaudación, porque siempre me gusta hacer esta figura de que es como un recipiente que va a sacar agua, pero el recipiente tiene muchos agujeros, entonces tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder acumular agua, porque mientras va sacando, al mismo tiempo se le va escapando por esos agujeros el líquido. Así pasa con los recursos públicos. Hay que hacer por la autoridad tributaria cada vez un mayor esfuerzo, ¿verdad?, con el recipiente para evitar que se salgan recursos por estas exenciones tributarias amparadas en leyes sectoriales. Esto parece una discusión un poco técnica, un poco elevada, pero afecta la calidad de vida de usted como ciudadano. Porque por el hecho de que no se ha
corregido por inflación durante los últimos años el impuesto sobre la renta, personas que ganan por encima, o el último tope fue unos 36,000 pesos, pagan una tasa marginal de impuestos sobre la renta mayor que lo que pagan algunos sectores empresariales. Y eso por esas leyes de incentivo, que en algunos sectores ya cumplieron su función y que deben comenzar a desmontarse de manera paulatina. Quería hacer este comentario porque hay mucha información en este proyecto de presupuesto general del Estado para el próximo año, que vamos a comentar en futuros programas, porque el presupuesto es el principal instrumento de desarrollo económico y social con que cuenta un país. Entonces vamos a traducirlo, vamos a aterrizarlo un poco y vamos a hacer este tipo de comentarios, sobre todo para ayudar a mejorar sus decisiones de consumo e inversión, y que cuando usted la tome tenga un mayor set de información que le permitan tomar mejores decisiones.